Bueno, muy buenos días para todos. De parte de CEITAC les damos la bienvenida a venir a hablar el día de hoy, en este momento, de nuestro régimen de tributación simple. Algunas de las, o por decir, de la más grande innovación o de las más grandes cositas que nos trajo nuestra pasada ley de, ¿cómo fue que le llamamos? Financiamiento, que eso al fin de cuentas no era ni reforma tributaria, ni era nada. Fue la inclusión del régimen de tributación simple para innovar un poquitico, reemplazar, entre comillas, lo que antes habíamos conocido nosotros como monotributo, sin que necesariamente sea reemplazo del monotributo. El monotributo tiene unas características diferentes. El monotributo venía agrupando o tratando de aglutinar o de incorporar a la parte de impuestos a unas personas que no tenían ningún tipo de obligación tributaria. En este régimen de tributación simple, lo que se va a hacer es que, como su nombre lo dice, tributemos de una manera sencilla y sobre todo en el cual pueden incluirse ya personas que sí están tributando. Entonces simplemente usted ya tiene unas obligaciones tributarias para con el Estado, la nación, tributarias para con el Estado, el municipio, para efectos de la nación, impuesto de renta, para efectos del municipio, industria y comercio, ver cómo lo vamos simplificando y cómo vamos incorporando todo eso de una manera. Entonces el simple no es más que la unificación en ese régimen de tributación simple de manera opcional de varios tipos de impuestos. ¿Qué quiere decir opcional? Que las personas que quieran hacerlo, lo hacen. El que no, sigue tributando como viene, declarando su impuesto de renta, declarando su impuesto de industria y comercio, haciendo retenciones, haciendo todo lo demás. Dentro de esa simplificación, mi simple lo que va a hacer es que sustituye. ¿Por qué? Porque ya no se va a presentar renta, sino se va a presentar simple. Ya no se va a presentar industria y comercio, se va a presentar simple. Y para las personas que se afilien a él y les tengan la obligación, incluye también en el mismo formulario el impuesto nacional al consumo. ¿Sí? Siempre y cuando, insisto, voluntariamente yo me esté metiendo a ese rollo. Y cuando hablamos de que incluye entonces renta, impuesto de industria y comercio, impuesto al consumo y en algunos casos inclusive hasta el IVA, cuando hablamos de la parte de industria y comercio, hablamos de todo lo que tiene que ver con industria y comercio, porque industria y comercio, según el municipio y según tarifas, me incluye impuesto de industria y comercio, me incluye el impuesto de avisos y me incluye también la sobretasa bomberil donde esté. Además de eso, IDEñapa tiene unas ventajas también adicionales, como que los pagos que el empleador haga a pensiones se van a tratar como un crédito tributario. Entonces ya tenemos nosotros como empleadores la posibilidad de no hacer aportes a salud, de no hacer aportes al SENA, de no hacer aportes al bienestar familiar por los beneficios tributarios que hemos. Y ahora me dice que los aportes que sí siguen haciéndose a pensiones se van a tratar como un crédito tributario. Es decir, a la hora final, cuando se liquide el impuesto, se va a decir tanto de impuestos menos lo que pague en pensiones y me queda un menor valor. Por eso es un crédito tributario. Busca entonces el simple reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria de quienes voluntariamente nos acojamos. Pero sobre todo, de mi manera de ver, se reducen las cargas administrativas. Hoy tenemos que cumplir con una serie de declaraciones, todos los meses están haciendo declaraciones de retención a la fuente, todos los bimestres están haciendo declaraciones de retención en industria y comercio, anualmente presentar la declaración de industria y comercio, anualmente presentar la declaración de renta. Además de eso, estar buscando y verificando si los costos me cumplen con todas las normas formales, con todas las normas de fondo, si la factura que me entregaron, si es factura o no es factura, si la persona en régimen simplificado efectivamente está en el régimen simplificado, para que todos, ahora régimen no responsable de IVA, para que todos mis soportes cumplan, y si no cumplen, ¿será que cumplen? ¿Será que no cumplen? ¿Será que hay? ¿Será que pasa? Con el régimen simple, no. ¿Por qué? Porque primero, este impuesto que empezó a regir o empezaría a regir desde el 1 de enero de este 2019, tiene como hecho generador el ingreso. Hoy pagamos impuesto de renta sobre nuestra renta líquida gravable, que es tomar los ingresos y restarle todas las diferentes partidas como vemos en el seminario de renta.
le restamos costos, gastos, le restamos los ingresos no constitutivos de renta, deducciones, rentas exentas y todo lo que sea posible para obtener la utilidad, renta líquida gravable, y sobre ella calcular el impuesto. El simple no va a hacer nada de eso, él simplemente va a tomar ingresos, entendiéndose como ingresos toda aquella partida que haga que mi patrimonio incremente. Entonces, si yo recibo algo y mi patrimonio va a incrementar, llámese mi cuenta de ahorro, disminuye mis cuentas por pagar, aumenta mi saldo en bancos, o simplemente tengo unos valores adicionales, estoy incrementando mi patrimonio, esos ingresos son los que van a constituir la base para determinar el simple. Sí, con excepción de los ingresos que hagan parte de la ganancia ocasional, que también podrán ser declarados en el mismo formulario simple, pero calculados a una tarifa y a un impuesto diferente al que corresponda a ganancia ocasional. Y lo único que yo puedo depurar de mis ingresos, de todos mis ingresos ordinarios y extraordinarios, son los que las normas específicamente me determinan y me dice que son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y así pues nos queda fácil, porque ya lo vamos a determinar sobre la parte de ingresos. Algo que ya todos conocemos y manejamos para el impuesto de industria y comercio. Ahora, como va a ser una sola declaración simple, irá uno, ¿y cómo vamos a hacer si en Bogotá hay unas tarifas de impuesto, si en Chía hay otras tarifas de impuestos, si en Cota hay otras tarifas de impuesto? No. Cada uno de los municipios continuará manteniendo su autonomía para fijar cuál va a ser su base gravable y cuál va a ser su tarifa en relación con el impuesto de industria y comercio. En otras palabras, ¿qué beneficio tenemos administrativamente? Hoy, normalmente una empresa mediana, pequeña, grande, cualquiera, tiene que presentar una declaración de renta. Tiene que presentar 12 declaraciones de retención en la fuente. Entonces ya tenemos 13 formularios que tenemos que hacer. Tenemos que presentar una declaración de industria y comercio. Ya vamos entonces en 12 más 1, 13 más 1 más 14. 6 declaraciones de retención de industria y comercio. Entonces ya vamos en 20 declaraciones. Si únicamente presentara industria y comercio en Bogotá, porque si además de eso yo tuviera que presentar industria y comercio en Chía, pues tengo que hacer la declaración de Chía y las declaraciones de retención en Chía. Si también lo hago en Cota, y la declaración en Cota y todo lo demás. Todo eso se unificaría en un solo recibo, en una sola declaración y en 5 o 6 anticipos. Entonces, administrativamente yo puedo estar reduciendo de 20 formularios a solamente 6. Eso me va a ahorrar 14 posibilidades de sanción por extemporaneidad, 14 posibilidades de error, tiempo, trabajo y determinación. Entonces, eso sí tiene como tal administrativamente unos beneficios. Además de eso, y desde el punto de vista ahora sí ya monetario, lo que tiene que ver con plata y unas cositas, las personas que se afilian al régimen de tributación simple no estarán sujetos a retención en la fuente a título de renta. Y además de eso, no estamos obligados a hacer retención en la fuente, a excepción de los pagos que se hagan por el concepto de rentas de trabajo, los pagos que se hacen bajo el sistema de pagos laborales, artículo 383. Si uno le hace pago a un empleado y está cubierto por el 383 y le cobija, y según la tabla y hace retención, esa sí tengo que practicar. Pero las demás retenciones no tienen por qué hacerse. Tiene como beneficio adicional el que les comentaba antes, de que los pagos que yo haga a pensión por mis empleados los puedo deducir después del impuesto total, como un crédito tributario, y además de eso y de ñapa. Las personas que se afilien al simple, si reciben pagos que les hagan bajo el sistema de tarjeta crédito, tarjeta débito, lo que nosotros denominamos medios electrónicos, el medio por ciento de esos pagos también puede ser deducido del impuesto. Entonces tiene unos beneficios por todas partes. La pregunta, bueno, ¿y quiénes nos podemos afiliar al simple? Entonces al simple podemos meternos cualquier persona natural o jurídica, es decir, no es solamente hecho para empresas, también está para las personas naturales, siempre y cuando cumpla con unas condiciones que a veces son las que nos enredan un poquitico, más las que no tanto las que me ponen para pertenecer, sino las que me colocan por las cuales yo no puedo pertenecer. Entonces, lo primero es que está hecho para personas naturales que desarrollen empresa.
personas naturales que sean residentes. En otras palabras, las personas naturales que tengamos o obtengamos ingresos por la cédula, rentas de trabajo, no tenemos empresa. Entonces, para nosotros no está pensado el simple. El simple está pensado para las personas naturales que generan, son comerciantes, hacen empresas, que, por decirlo también de una manera sencilla, que hoy tienen ingresos única y exclusivamente por las rentas de capital o por las rentas no laborales. Esas personas pueden estar y participar y afiliarse al simple. Y las personas jurídicas en las que sus socios sean personas naturales residentes en Colombia. No me importa si esas personas naturales son nacionales o extranjeras, entonces que sean residentes en Colombia. Entonces también está hecho para las personas jurídicas siempre y cuando sus socios no sean residentes extranjeros. Y como condición monetaria, están limitados los ingresos para poder pertenecer al simple a 80.000 VTs. Es decir, cualquier persona que haya obtenido, natural o jurídica, ingresos inferiores a 80.000 VTs puede pertenecer al simple. Para el caso de este año estamos hablando de 2.652.480.000 pesos. Si sus ingresos fueron inferiores a 2.652.480.000 pesos, puede perfectamente esa persona natural o jurídica afiliarse al simple. Ahora, de todas maneras, para evitar que de pronto nos formamos demasiado avispados y tratemos de hacer cositas, si un socio, persona natural, es socio de varias empresas que se quieren afiliar al simple o que pertenecen al simple o que se inscribieron al simple, para determinar los ingresos de socios se deben sumar todos los ingresos de las empresas. Para evitar que de pronto digo yo tengo ingresos por 3.000 millones, entonces pues lo separo en dos empresas, una que tiene 2.000 millones y otra que tiene 1.000 millones, como ninguna supera los 2.000, todos nos podemos afiliar al simple, ¿no? Los ingresos del socio estarán condicionados a los ingresos de sus sociedades y en qué proporción. Si alguno de los socios tiene una participación mayor al 10% en alguna de las sociedades que no estén inscritos en el simple, también para establecer el porcentaje de ingresos se sumará en la proporción correspondiente a la participación de cada una de las empresas. Si la empresa tuvo 2.000 y usted tiene una participación del 10, pues a usted le corresponden 200. ¿Cuánto le corresponden a otra? ¿Cuánto le corresponden para llegar a obtener la utilidad? Y esos topes también aplican cuando el socio es gerente o administrador de otra empresa. Entonces no solamente se van a sumar los ingresos de las empresas en las cuales es socio, sino también de las empresas a las cuales administre o a las cuales maneje. Y me colocan entre comillas ahora sí como freno, no como freno, pues que es lo normal, que tengamos una regla de juego donde me dice que sea la persona natural o sea la persona jurídica la que se quiera afiliar al simple, esa persona tiene que estar al día en todas sus obligaciones tributarias. Y cuando hablamos de todas, son todas, tanto las de carácter nacional, como las de carácter departamental, como las de carácter municipal. Y al mismo tiempo tiene que estar al día en todas sus obligaciones de pago a Sistema General de Seguridad Social y Salud. Tiene que haber hecho todos los aportes. Además de eso, tiene que tener su RUT actualizado y tener la inscripción para, hacer la inscripción y empezar a facturar electrónicamente. Y además de eso, su firma debe ser electrónica. Entonces son como condiciones adicionales que me colocan. Hasta ahí pues sonaba fácil, todas las personas naturales que no superen de 80.000 VT siempre y cuando pagan. Sin embargo, después me dice la misma, ¿y quiénes no pueden estar en el simple? Entonces ahí dice, ya usted no puede. Entonces, de entrada, si habíamos dicho que para el simple tenían que estar las personas naturales residentes, pues no pueden estar en el simple las personas jurídicas extranjeras o los naturales que no sean residentes en el país. Entonces, para ellos no es posible el simple. Las personas naturales que en el ejercicio de sus actividades hagan o configuren los elementos de un contrato laboral o relación laboral, legal y reglamentaria, no pueden pertenecer al simple, les decía yo antes. Los que pertenezcan a la cédula rentas de trabajo, no. Únicamente será para las personas que están en rentas de capital o en rentas no laborales
que sus ingresos no provienen de un contrato, relación laboral, sino provienen del desarrollo de esas actividades. El numeral cuarto de esta diapositiva es el que nos ha traído más problemas y más compliques, porque por más que leemos, entendemos, por más que la DIAN trate de explicarnos, no entendemos muchísimas veces la lógica del por qué, y más en un país como el nuestro. El numeral cuarto me dice que no pueden optar ni pertenecer al simple las sociedades cuando el socio o su administrador tengan en sustancia una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Entonces, así cuando lo lee uno pleno, dice, o sea que si yo soy empleado de la empresa a la cual soy socio, mi empresa ya no puede pertenecer al simple. Entre comillas es eso. Y resulta que en nuestras sociedades y en nuestro negocio y en nuestra situación real comercial, en el 90%, por no hablar de un porcentaje más alto, los socios trabajan para sus empresas. Los socios tienen relación laboral con el contratante. El contratante normalmente, ¿quién es? Su propia empresa. Entonces ese pedacito es el que hace. Pero hay que ser claros en una cosa, quien no puede pertenecer al simple es la sociedad. El socio, pues diría no, tampoco, porque si tiene relación laboral, pues no puede, porque dijimos que quienes no podían pertenecer al simple son los que tengan relaciones laborales. Entonces, ahí no entienden la lógica, estábamos esperando un poquitico el reglamentario de la DIAN, estamos hoy ya 22 de julio, el plazo para inscribirnos en el simple vence el 31 de julio, y todavía reglamentario que ya casi sale, que ya está aquí. Esperábamos nos diera claridades en algunas cosas, por lo menos en el proyecto de reglamentación no es que lo hayan y vengan aclarándonos muchísimas cosas. También me dice que no pueden hacer parte del simple las sociedades que sean entidades financieras o las personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades de microcrédito, de compra, venta, administración de activos, gestión de activos, en las cuales sus actividades generen por lo menos un 20% de ingreso. Factoraje o factoring, comprar facturas para dar liquidez a las empresas y ganarse recursos. Servicios de asesoría financiera, estructuración de créditos, generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica, fabricación, importación o comercialización de automóviles, importación de combustible y producción y comercialización de armas de fuego, municiones y pólvoras, explosivos y detonantes. Entonces, si usted se dedica a alguna de esas actividades, ya también la ley le dice, usted no puede optar por el simple. Y después me aclara, si usted hace una, pero hace las otras y hace varias de ellas, de igual manera no podrá optar por el simple. Ni las entidades o empresas que en los últimos 5 años sean producto de segregación, división o escisión de un negocio, porque se va a suponer que eso se hizo para disminuir el monto total de los ingresos. De ñapa hablábamos y decíamos que el simple es opcional. Entonces, si yo quiero, me meto al simple, si no, no. Pero también le da la posibilidad a la DIAN de registrar en el simple de oficio a personas que no están cumpliendo hoy con ninguna obligación. Es decir, si la DIAN encuentra que hay un tendero que hoy no paga impuesto de industria y comercio, que hoy no está declarando IVA, que hoy no está haciendo, pero por presunción de ingresos y por lo demás debería estarlo haciendo, la DIAN puede decir, usted tendero no estaba haciendo nada, yo lo inscribo y de una vez de oficio usted se queda matriculado en el simple. Y eso puede hacerlo la DIAN o de manera individual o simplemente puede coger todo un grupo de personas y decir ustedes y saca una resolución donde los incorpora a todos en la parte del simple. Anualmente podemos inscribirnos en el simple. Desde el año entrante podemos hacerlo para el año gravable 2020. Y el plazo para inscribirse en el simple por el año gravable 2020 será hasta el 31 de enero. Entonces, todos los años el plazo para inscribirse en el simple será el 31 de enero de cada año. Como para el año 2019, la norma salió apenas en diciembre, en enero apenas estábamos medio empezando a mirarla. Esta es la hora que no tenemos reglamentación en muchas cositas. También la misma 1943 me dice que por el año gravable 2019
El plazo para hacer la inscripción en el simple vence el 31 de julio del 2019. Es decir, estamos hablando del miércoles 31 de julio, miércoles de la semana entrante. Después, y como estamos, ya no puedo escribir, tendría que esperarme para inscribirme en el simple para el 2020 y para el 2019, seguir cumpliendo con todas mis obligaciones como lo estoy haciendo. La tarifa, porque a nosotros siempre no tanto nos preocupa el nombre que le pongan al impuesto, sino bueno, ¿cuánto nos toca pagar? ¿Sí? Entonces la tarifa dependerá de varias cosas. La tarifa dependerá de la actividad que desarrolle el contribuyente, porque ahora sí tendremos entonces nosotros 4 tipos de actividades, y dentro de esa actividad del monto de ingresos que se tenga. ¿Sí? Para las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, si tiene unos ingresos que en el año sean inferiores a 6.000 VTs, este año están 34.270 VT, entonces estamos hablando de un poquitico, 190 millones de pesos. Quien tenga ingresos menores a 190 millones de pesos pagará por el impuesto al simple el 2%. ¿2% de qué? De los ingresos. Recuerden que estamos hablando de ingresos porque el simple hecho generador es el ingreso. Entonces paga el 2% de impuesto. Pero en ese 2% ya está incluido industria y comercio. En ese 2% también vendrá incluido porque para ellos en ese valor y en esos rangos hace parte de la parte de IVA, el IVA. Y además de eso, cuando usted vaya a pagar, si pagó algo de pensión, resta la parte que pagó de pensión. Si a usted los clientes le compraron vía tarjeta de débito, tarjeta de crédito, resta el 0,5% de lo que le han pagado en tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Entonces tampoco es que sea tan mala la cosa. Si sus ingresos ya están entre 6.000 y 15.000 VTs, la tarifa asciende al 2.8%. Si está entre 15.000 y 30.000, la tarifa es del 8.1%. Y si está entre 30.000 y 80.000, la tarifa es del 11.6%. Como el simple se va a recaudar de manera anticipada, cada 2 meses tengo que hacer un anticipo. Entonces el simple se pagará en el año, pero por el periodo de enero-febrero se hace un anticipo, pero el periodo marzo-abril se hace un anticipo, etcétera, etcétera. Y cuando se paga el año, dice, pero yo hice un anticipo de tanto, de tanto, de tanto, de tanto para sacar la diferencia. Entonces esos anticipos se calcularán a las mismas tarifas, pero dividido entre la base, se divide entre 6. Entonces el impuesto, decíamos antes que de 0 a 6.000 VTs es el 2%. El anticipo será, pues cada bimestre será una sexta parte, de 0 a 1.000 VTs. Y de 0 a 1.000 VTs, si tuvo ingresos entre 0 y 1.000 VTs, le calcula el 2% a ese bimestre, lo gira como anticipo, que al finalizar lo va a descontar del impuesto. Si ya se dedica a actividades comerciales al por mayor y al detal, tiene servicios técnicos o mecánicos en los que pueda predominar el factor material sobre el intelectual, para los electricistas, albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos y demás, actividades industriales incluidas agroindustria, la microindustria y actividades de telecomunicaciones, la tarifa del simple de 0 a 6.000 VTs es del 1.8. ¿Sí? Mucho más. De 6.000 a 15.000, 2.2. De 15.000 a 30.000, 3.9. Y de 30.000 a 80.000, el 5.4. Si la actividad es de servicios profesionales de consultoría o científicos, cuando predomina el factor intelectual sobre el factor material, en las que están incluidas todas las profesiones liberales, entonces si los ingresos están de 0 a 6.000 VTs en el año, la tarifa del simple es del 4.9%. Insisto, en la que ya está comprendida industria y comercio. De 6.000 a 15.000 VTs, el 5.3%, de 15.000 a 30.000, el 7%, de 30.000 a 80.000, el 8.5%. Y si se dedica a expendio de comidas y bebidas o actividades de transporte, la tarifa está de 0 a 6.000, el 3.4%. Eso sí, recordar que para las empresas que vendan y hagan expendio de comidas y bebidas, deben facturar el impuesto al consumo. Entonces, como facturaron el impuesto al consumo, que es del 8%, a la hora de declarar, van a pagar el impuesto simple del 3.4% y ese 8% que recaudaron lo van a incluir ahí.
Y hago énfasis en el 8% que recaudaron. No es que tengan que pagar un 8%, no, el 8% lo pagó el cliente cuando hizo uso del restaurante o hizo el consumo, la compra de la bebida. Pagó un 8%, la empresa que hizo la venta, la entidad que hizo la venta, recauda, guarda la plática ahí para después girársela a la DIAN en impuesto al consumo. Si ya son de 6.000 a 15.000 VT, la tarifa de simple será el 3.8 y le sumará el 8% si son bebidas. Del 15 al 30 será el 5.5 y del 30 a 80.000 VT pasará al 7%. Como parte un poquitico apretada y complicada, la verdad yo no entendí por qué eso lo dejaron así, pero me dice que los contribuyentes que opten por inscribirse y pagar impuestos bajo el régimen de tributación simple o bajo el régimen simple de tributación deben facturar electrónicamente. Obvio, y todos deberemos facturar electrónicamente, pero los de simple tendrán plazo para empezar a facturar electrónicamente el 31 de agosto del 2019. O sea, hay plazo para inscribirse el 31 de julio y deben estar facturando electrónicamente el 31 de agosto. Hay un mesecito para hacer todo ese corre de la habilitación, de la inscripción, de numeración y lograr estar facturando electrónicamente a partir del 1 de septiembre. Que el plazo para tener implementado eso será hasta el 31 de agosto. Entonces ahí va a estar un poquitico apretadito esa circunstancia porque tiene que empezar quien se inscriba al simple a correr en la parte adicional. Adicionalmente, no recordar, sino la norma me dice, los contribuyentes del simple serán responsables de IVA y responsables de industria y comercio. Ahora, una cosa es que yo sea responsable de IVA, pero si los servicios que presto no están cobijados con IVA, pues no lo facturo. No tengo por qué, mi transporte de carga que no tiene IVA, pues no lo incluyo, no lo facturo, pero eso no quiere decir que deje de ser responsable de IVA. Que el simple como tal, como impuesto que es y como una manera fácil de tributar, está cubierto por todo el proceso y todos los términos de procedimiento, tanto sancionatorio como de firmeza, que fija el estatuto tributario para cualquier otro tipo de impuesto. Que para aquellas personas que sean y pertenezcan al numeral primero, que eran los que estábamos aquí como en la primera tanda, tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquería, para ellos se entiende que en la tarifa de simple ya está el IVA. Y por lo tanto, ellos no podrán decir, yo soy responsable de IVA, voy a declarar IVA, pero voy a solicitar IVA descontable. No pueden porque no van a facturar tampoco el IVA. Dentro del simple se declarará el impuesto al consumo. Y una cosita adicional, si usted se inscribe en el simple, cumpla con todas sus obligaciones tributarias. Porque en el momento en que usted su pago del anticipo o su pago de declaración de simple incumplan el pago de él por términos mayores a un mes, la DIAN podrá excluirlo y decirle, el simple era para darle una facilidad, el simple era para ahorrar una plática. Pero usted si apenas quiere tomarse el simple en los beneficios, pero no en el pago y está incumpliendo el pago, yo lo excluyo del simple y pasa al régimen tradicional de impuesto como sea. La DIAN tendrá entonces que, como ahora recaudan el simple impuesto de renta e impuesto de industria y comercio, será la DIAN la que se encarga de comunicarse con los diferentes municipios y decirle a Chía, oiga, los contribuyentes suyos me dijeron que prestaron tanto de servicios o que vendieron tanto en Chía, le corresponde tanto impuesto. Señores de Cota, a usted le corresponde tanto. Señores de Bogotá, a usted le corresponde tanto. Pero ese negociecito y ese pago de cada quien lo tendrá que hacer es la DIAN en negociación que tendrá que establecer con cada uno de los municipios. Los municipios le deben contar a la DIAN. Entonces, mis tarifas de impuestos son tales, mis bases son tales, para que así mismo la DIAN pueda hacer. Y en el formulario de declaración de simple, la DIAN tendrá que permitirle a los contribuyentes que identifiquen en qué municipio fue que se percibieron los ingresos para que así mismo la DIAN pueda hacer el traslado de esos impuestos. ¿Que tenemos que seguir pagando para fiscales? Sí, en los términos del 114 rayado del Estatuto Tributario. Recordemos que se me dice que usted no paga salud, no paga
bienestar familiar, no paga cena, siempre y cuando el salario de sus trabajadores o las personas que esté pagando sea inferior a 10 salarios mínimos. Si es mayor, tendrá que cumplir, seguirá siendo igual. Y también seguirá pagando pensiones, pero ese pago que se haga pensiones lo puede tomar como descuento tributario en los pagos bimestrales que se va a hacer. Usted tiene que hacer el anticipo por enero y febrero, pero como en enero y febrero aportó tanto a pensión, puede restar la partecita. Con una arandelita ahí que tiene la norma, y es que me dice que únicamente puedo restar en el componente de impuesto de parte nacional. Recordemos que el SIPRE me tiene impuesto de renta, impuesto de industria y comercio, entonces me tiene un componente nacional y un componente territorial de la otra parte del mismo SIPRE. Entonces yo puedo descontarme el pago de pensión de lo que corresponde a la nación, de lo que le corresponde a los municipios. Como la DIAN después tiene que ir a hacer a los municipios, pues no lo puedo yo andar descontando y andar mirando. De igual manera que los pagos o abono en cuentas susceptibles de constituir ingreso para las personas que se inscriban al SIMPRE por concepto de ventas de bienes y servicios en los sistemas de tarjeta crédito y otros, generarán un crédito o descuento en un impuesto del 0,5% de lo que se reciba por ese medio. Si usted vendió 500, pero con tarjeta de crédito apenas le pagaron 200, entonces el 0,5% de lo que se reciba por ese valor es lo que yo puedo descontar, ¿sí? Para poder hacerlo. Y eso en general es el SIMPRE. Entonces, si ustedes ven, tiene muchas ventajas, tiene muchas posibilidades, las tarifas que hay. Recomendación en los 8 días que nos quedan. Miremos en mi tabla de renta hoy cuánto pago. Miremos y sumémosles cuánto pagaría por industria y comercio. Y sumados los dos impuestos, comparémonos con la tarifa del SIMPRE. Simplemente queremos mirar nosotros la parte económica para ver si me sale más barato SIMPRE o me sale más barato allá. Pero recordemos que no solo lo veamos desde el punto de vista monetario. Es más caro o es más barato el impuesto, porque tiene unos beneficios adicionales. Si el impuesto se va a determinar vía ingreso, significa que la parte de costos ya no se la van a mirar. Entonces ya no va a estar preocupado usted porque la DIAN va a venir a hacerme visita a ver si las facturas cumplen o no cumplen, a ver si no hay, a ver si es cierto que mis costos fueron de tanto, a ver si yo de pronto le dije mentiras a la DIAN y mis costos eran de 10, pero yo reporté que eran de 15 y entonces tiene una arandela. ¿Por qué? Porque la DIAN simplemente va a verificar que usted hizo ingresos. ¿Y cómo verifica que usted tiene los ingresos correctos? Porque ahora facturamos electrónicamente. Entonces sabe la DIAN cuánto fueron su factura, sabe la DIAN cuál es su tarifa de siempre, eso es, ya de usted no se va a preocupar la DIAN y usted tampoco tiene que vivir preocupándose por la DIAN. Entonces por eso insisto que más que de pronto la parte monetaria de saber si ahora me toca pagar más o menos impuestos, mírenlo desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de control, desde el punto de vista de facilidades y le van a encontrar pero muchísimas ventajas reales al SIMPRE. Entonces desafortunadamente ya no nos quedan sino 8 días para tomar decisiones. Por ahora, por este año. También pueden ustedes decir, pues sabe que ya este año tocó dejarlo como está porque de pronto no ando muy convencido. Y si no anda muy convencido, no lo haga, déjense para el año entrante. Miremos lo que sucede este año y recuerden que tiene plazo para inscribirse en el SIMPRE a partir del año 2020 hasta el 31 de enero del 2020. El 2019 tendremos que estar declarándolo en mayo, junio si es persona jurídica común y corriente en nuestro formulario 110, si es persona natural, agosto, septiembre, octubre del año entrante en el 210, porque el 2019 lo tributaremos de la misma manera. Ya para, si se decidió tomar por el SIMPRE, listo, vamos, miraremos entonces qué formulario, bajo qué criterios, bajo cómo son las cosas, y empecemos a cumplir mis obligaciones bajo el SIMPRE. Yo soy una persona que le veo demasiados beneficios al SIMPRE, considero que deberíamos nosotros hacer el esfuerzo si cumplimos con los requisitos que me imponen o con los requisitos que me dan para pertenecer al SIMPRE y hagámoslo. ¿Sí? Realmente son muchísimas cosas y los beneficios que hay. Muchísimas gracias, ojalá todo esto pues sea para beneficio de todos y podamos nosotros entonces realmente tomar las mejores decisiones. Pero sobre todo reconozcamos que hay que colaborar al país y que sea pequeño, grande, mediano, lo que sea, todos tenemos que participar en la parte de impuestos. Entonces, paguemos, así sea bajo el sistema SIMPRE. Muchas gracias y que tengan ustedes una